Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Seguidores, presentándote el capítulo Esperando un Milagro, donde Francisca Vázquez, amiga de la casa, nos invita a meditar sobre las expectativas y frustraciones que se generarán cuando esperemos una respuesta de Dios a los problemas que enfrentamos en la vida. ¿Es posible confiar en Dios cuando todo está perdido? ¿Y por qué, si Dios me ama, no responde mi oración? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos podamos encontrar una vez más en esta serie Seguidores, donde hemos estado conociendo un poquito más y aprendiendo sobre quiénes eran y cómo eran los seguidores de Cristo. Hoy día quizás esa palabra, por la cultura o por la generación a la que pertenecemos, podemos asociarla a las redes sociales, al mundo digital. Pero más allá de la visión que pueda tener cada uno, digamos, de este concepto, creo que la invitación de esta serie es poder ver con otros ojos, poder entender de una forma diferente y vivir de una forma diferente esta palabra, seguidores. Y también poder ver cómo podemos ser seguidores hoy día, en la actualidad, de Cristo. Y en la Biblia hay una historia que nos habla un poco más acerca de esto, y se encuentra en Juan 11. Nos habla sobre Lázaro, sobre Marta y María, que eran tres hermanos que tenían una relación no solamente de seguidores de Cristo, sino que además fueron considerados amigos de Jesús y personas muy amadas por Jesús. Ellos eran parte de su círculo íntimo, invitaban a Jesús a su casa, cenaban con él, y para ese momento, para esa época, para esa cultura, eso significaba que no cualquier persona entraba a tu casa a comer contigo, a cenar contigo. Eso daba cuenta de que había una relación de confianza, de intimidad, de cercanía. Y quizás ahí puede surgir la primera pregunta o las primeras preguntas que podemos hacernos en relación a este tema que estamos compartiendo ahora. Y no sé, al menos a mí me surgió la pregunta de ¿qué tipo de relación tengo yo hoy, 2020, con Dios? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué soy? ¿Soy un seguidor en una lista de contactos? ¿Le pongo me gusta al contenido que Jesús me ofrece y no tengo una interacción más allá con Él? No lo conozco más allá de lo que alguien me dice de Él, de su historia. Conozco lo que la mayoría de las personas conoce de Él, o tengo una relación de cercanía, lo invito a mi casa, estoy con Él en cualquier momento, o espero simplemente a tener una cita con Él una vez por semana, una hora por semana. ¿Dedico tiempo a que crezca esa relación con Él? O simplemente soy un seguidor más. Creo que esa es una buena pregunta que podemos partir haciéndonos hoy día. No sé realmente cuál sea la interacción que tengamos con Jesús, pero me gustaría compartir con ustedes esta historia. En Juan 11, el versículo 3 en adelante dice: un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo está enfermo. Cuando Jesús recibió este mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que yo, el Hijo de Dios, tengo. Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Sin embargo,
Cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Era un momento sin duda muy difícil para sus amigos. Tenían, en el caso de María y Marta, a su hermano muy enfermo. Fueron a avisarle a Jesús no por casualidad, sino porque sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo, porque lo conocían, sabían lo que él había hecho por personas que estaban en la calle, que no podían caminar, y Jesús les devolvía la vista a los ciegos, sanaba a las personas. Sabían que Jesús podía sanar a su hermano, pero Jesús parece que no reaccionaba. A pesar de que los amaba, a pesar de que sabía que lo necesitaban, de que Lázaro estaba muy enfermo, decidió quedarse en el lugar donde estaba con sus discípulos. Y en Juan 11, el versículo 11, dice que después Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque es mejor para ustedes, para que crean. Y entonces fueron a verlo. Los discípulos ya conocían a Jesús hace un tiempo, ya lo habían visto hacer milagros en la vida de personas, ya sabían lo que era capaz de hacer. Pero Jesús les dice: esto tiene que pasar, esto va a pasar para que ustedes me crean. Ellos todavía no entendían, no dimensionaban quizás el poder que tenía Jesús y lo que era capaz de hacer. Y dice que era necesario que ellos vieran lo que él iba a hacer para que pudieran creerle, a pesar de que habían visto obrar a Jesús en tantas veces, tantas ocasiones, y aún así pareciera que todavía no creían completamente en lo que Jesús era capaz de hacer. Y es en ese momento que yo creo que más nos podemos sentir identificados con María y con Marta, porque ellas necesitaban que Jesús apareciera en ese momento en el que ellas le pidieron que fuera y sanara a Lázaro. Pero no había respuesta. Jesús se quedó donde estaban sus discípulos, y pasaban los días y no había respuesta, no había ninguna señal, no había ningún cambio. Al contrario, la situación empeoraba, y no pasaba nada. No sé, quizás hoy día los que estamos conectados tenemos dificultades, problemas, preguntas, y llevamos un tiempo orando, quizás, no sé, días, meses, años, para que Dios intervenga, que pueda mostrarnos cuál es su voluntad, que solucione el problema en el que estamos, pero no hay respuesta, hay silencio. Estamos en el momento de la espera del milagro, pero no pasa nada. Y quizás ahí es cuando nos podemos preguntar: ok, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él tiene el poder para hacer lo que sea, pero no hay respuesta, Jesús todavía no llega, no interviene, no cambia la situación en la que estoy. Pero lo bueno es que la historia no termina ahí, y en Juan, versículos 17 al 20, dice que como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo, y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Les ha pasado algo parecido? Si tan solo hubieras llegado un poquito antes, si me hubieras respondido justo en el momento que yo te lo pedí, si hubieses intervenido, esto no habría pasado, no le habría pasado esto a mi familia, no estaría pasando por esta situación. ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué me está pasando esto? Y aparecen un montón de preguntas y de cuestionamientos. Y creo que es muy fácil
empatizar con lo que estaban pasando ellas. Jesús, tú nos amas, somos amigos, somos cercanos y no me respondiste cuando yo lo necesitaba. Ya pasaron 4 días y Lázaro murió. Pero lo bueno es que la historia tampoco termina aquí. Y Marta le dice, pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, de eso estoy segura. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Y a esto Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Yo creo que esa pregunta también aplica para nosotros hoy día. ¿Podemos creer en Dios y en lo que es capaz de hacer en nuestra vida, a pesar de que, no sé, parece que está todo perdido, que ya no hay nada que hacer, que no hay solución, que ya ha pasado demasiado tiempo como para que Dios pueda hacer algo? Y aunque la situación sea imposible de resolver, ¿podemos creer en lo que Dios nos dice? Y Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto, el Maestro ha llegado y te llama. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María tuvo la misma reacción que Marta. También pensó que Jesús había llegado tarde, que ya no había nada que hacer, y que era muy tarde para que Jesús hiciera algo. Pero el versículo 33 dice, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar, y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Y aquí quizás es bueno hacer como una pausa para analizar por qué Jesús lloró. Porque Jesús no lloraba porque él pensara que ya era demasiado tarde para hacer algo o porque, no sé, la situación lo sobrepasara, ¿no? Jesús sabía lo que iba a hacer en unos minutos más. Y entonces, ¿por qué lloraba? Y Jesús lloraba porque empatizó con el dolor que sentían las personas a las que amaba. Y yo creo que ahí nos podemos equivocar si pensamos que Dios nos interesa por lo que nos pasa, por lo que nos importa, que no empatiza con lo que estamos pasando, por la situación en la que estamos, porque Él nos conoce perfectamente y sabe perfectamente lo que nos pasa. Y Él es la persona que más nos ama en el mundo, que más nos conoce, que sabe perfectamente lo que necesitamos. Pero la historia tampoco termina acá. Y en el versículo 38 y 39 dice que todavía con lágrimas en los ojos Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitara la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. No sé si a ustedes les ha pasado que llevan un tiempo orando por algo, por alguien, por alguna situación que los preocupa y pasaron los meses, pasaron los años y todo sigue igual o peor, no hay respuesta, no hay solución. Y ahí cuando parece que la lógica humana no encuentra respuestas, es cuando Dios interviene y nos muestra su lógica tan diferente a la nuestra. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confíes en mí verás el poder de Dios? No sé, creer es algo tan fácil y tan difícil a la vez, porque creer cuando, no sé, no hay evidencias, cuando las posibles soluciones que estaban en nuestra cabeza se acaban, cuando ya nada resulta, ahí
yo creo que nos llenamos como de angustia, de dudas y pensamos que, no sé, que ya no hay salida al problema. Ahí es cuando Dios nos sorprende y responde no lo que queremos o lo que esperamos, sino lo que necesitamos. Marta y María no tenían idea de lo que Jesús iba a hacer ahora. Ellas no sabían lo que iba a pasar en unos minutitos más. Pero ellas, a pesar de que no veían lo que iba a pasar más adelante, seguían confiando en Jesús, porque lo conocían. Y a pesar de que Él no había cumplido con sus expectativas de haber llegado cuando ellas esperaban, ellas seguían confiando en Jesús. Y yo creo que eso es algo clave en toda esta historia. De hecho, en el versículo 40 dice que Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle las vendas y déjenlo libre. Yo creo que esta frase es tan bonita porque es muy gráfica. Quítenle las vendas y déjenlo libre. Le acababa de devolver la vida. Tenía, digamos que, una segunda oportunidad. Podía recomenzar y quizás, no sé, a nosotros nos puede pasar un poco parecido a María y a Marta, que con esta frase de: si hubiese llegado un poquito antes, si me hubieses contestado en el momento que te lo pedí, y quedarnos como atrapados en esa situación. Pero Jesús no llegó atrasado, aunque a simple vista podría parecer que Jesús atrasó. Jesús no estaba atrasado y no está atrasado ahora con nosotros. Y Jesús no respondió en el momento en que Marta y María esperaban o querían. Respondió en el momento perfecto. Creo que para los seguidores de Jesús, tanto los que están en la Biblia como para nosotros hoy en día, es lo mismo. Jesús no está atrasado y Jesús no responde en el tiempo que nosotros queremos o esperamos, pero responde siempre en el momento perfecto. Yo creo que esta historia está en la Biblia para que nosotros podamos creer en Jesús, para que podamos creer en el poder de Dios y que si Él fue capaz de devolverle la vida a alguien que llevaba 4 días muerto, es capaz de llegar a nuestra vida y hacer cosas mucho más grandes que esa, si creemos en Él. Con esto no quiero decir que si oramos y creemos en Él, Dios va a responder como nosotros queremos o como nosotros esperamos, porque en la historia que acabamos de leer no fue así. Jesús no llegó en el momento que María y que Marta esperaban y no respondió como ellas querían tampoco. Pero hizo algo mucho más grande que incluso yo creo que las mejores soluciones que ellas tenían en la cabeza. Y lo mismo pasa con nosotros. También creo que Dios tiene mucho mejores soluciones que las que nosotros podemos pensar. Tiene muchísimas más alternativas de las que tenemos nosotros para una situación y yo me aferro a eso, me aferro a que si creemos vamos a poder ver la gloria de Dios actuar en nuestra vida y hacer cosas mucho mejores, mucho más grandes de las que nosotros nos podemos imaginar. Y creo que quizás el principal aprendizaje de esta historia es que es tiempo de vivir una fe que marque la diferencia, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda estar frente a nuestros ojos, podamos seguir confiando en Dios, podamos seguir creyendo en lo que Él puede hacer.
una fe que no funcione bajo la lógica humana de ver para creer, sino que se sustente en la lógica de Dios, de creer para poder ver. Yo sé que no es fácil tener una fe así hoy en día, y ser seguidor de Cristo nunca fue fácil, tampoco lo es ahora. No somos perfectos como los seguidores de Cristo contemporáneos a Él en su momento, tampoco lo fueron, no fueron personas perfectas. Y hoy día nosotros tampoco somos inmunes al sufrimiento, a los problemas, a la angustia, a la ansiedad. Estamos expuestos, como cualquier otra persona en el mundo, a situaciones difíciles. Pero yo creo que si nos podemos quedar con algo es que si tan solo confiamos en Él, vamos a poder ver su poder obrar en nuestras vidas. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.